Comenzamos este cuarto encuentro María en los Evangelios. Hoy, Lucas 2, del 22 al 40. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña. Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Hermanos, la primer gran manifestación de Jesús es, según el Evangelio de Lucas, su nacimiento de María Virgen. Pero solo unos pastores humildes van a rendirle homenaje y comprueban que el anuncio que les había hecho es verdad. De la boca de esas personas humildes brota la alabanza de Dios. En el episodio que vamos a contemplar brevemente, Lucas 2, del 22 a 40, llamado clásicamente como la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo, también hay humildad. El mensaje divino, la alabanza a Dios. Hay humildad de los protagonistas, María y José, que cumplen los preceptos de la ley, aunque parece que podrían estar exentos por ser la familia del Hijo de Dios. Y por otro lado, Simeón y Ana, unos ancianos sin renombre, pero movidos por el Espíritu Santo. El mensaje divino y la alabanza a Dios aparecen en la boca de estos ancianos, y en este texto se va a ver muy claramente la relación entre ley y Espíritu Santo, relación que no es negativa. Habrá que ver el modo en que ambas realidades se armonizan en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Y contemplamos nuestra vida y ¿qué vemos? Vemos que la vida está llena de leyes y preceptos de todo tipo. También Dios, a través de la Iglesia, nos da normas de conducta y preceptos. Y entonces me pregunto y les pregunto, ¿creemos que las leyes sirven para algo? ¿Para qué? ¿Cómo reaccionamos ante las normas? Entonces, en este pasaje, que como es largo, te invito a que lo leas luego de este encuentro, luego de esta clase, de esta conversación. ¿Qué vas a ver? Que se intenta responder tres preguntas, más allá de los objetivos que enuncié al comienzo. Se intenta responder el sí pequeño de María que se inserta en la historia grande de la salvación para toda la humanidad. María que obedece la ley de Dios y lo hace movida por el Espíritu Santo, pero no es la única. Cuando leas este texto, pregúntate y fíjate qué otros personajes del texto comparten con María esta actitud. Y tercera pregunta, ¿qué anuncia Simeón a María? ¿Qué le quiere decir? Para esto te ayudo a pensar que el sí de María no se pronunció solamente en la Anunciación. María dijo sí continuamente. María, llena del Espíritu Santo, llena de gracia, percibía la presencia de Dios siempre y en todas las cosas. La ley de Moisés era expresión de la voluntad de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, Y así lo vivía la Virgen. Y acá podemos volver a preguntarnos vos y yo, ¿nos mueve más el Espíritu o la pura letra de la ley? ¿Cómo nos ayudan las normas de la Iglesia para vivir nuestra fe? Y en este sentido, ¿qué actitudes podemos aprender de María en la cual se armonizaba la ley y el Espíritu? María fue el templo viviente para cumplir la voluntad de Dios, pero no necesitaba tampoco la Virgen estar en el templo para ser consciente de la presencia de Dios. Dios también está aquí, ahí, en medio de nosotros y nos habla. Tenemos que hacernos conscientes de ellos y cuánto más cuando contemplamos este pasaje, Lucas 2, del 22 al 40. En este pasaje, María sintetiza en su persona los dos grandes temas,
el cumplimiento de la ley, y ella llena de gracia, llena del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces podemos equivocarnos y pensarnos que la ley y el Espíritu Santo son cosas opuestas? Y nada que ver, nada que ver. No son realidades separadas. María es capaz de cumplir la ley de Dios. María es capaz de cumplir la ley de Dios porque está llena del Espíritu Santo. La ley no son simples preceptos, simples rituales, sino dos grandes mandamientos de lo que todo depende. Lo enseña la misma palabra: el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. Para cumplir la ley entera hace falta entonces un corazón nuevo, como anunciaban los profetas en la antigua alianza, que solo el Espíritu Santo puede crear ese corazón nuevo anunciado por los profetas. María recoge la esperanza de Israel y la cumple en su persona. Es una nueva criatura, es una nueva creación que vive en actitud nueva delante de Dios. Por otro lado, la obediencia de María en el Espíritu Santo no es algo aislado, no es algo momentáneo, sino que abarca todo su pasado, todo su presente y su actitud hacia el futuro. Desde que al principio se abre al Espíritu de Dios en la Anunciación y la Encarnación, y en los hechos aguardando la venida del Espíritu Santo en el cenáculo, en Pentecostés. El anciano Simeón transmite a María un mensaje más personal. Dios le había prometido que no moriría antes de ver con sus propios ojos al Salvador, que parece justamente el reverso del panorama glorioso expresado en el himno. Jesús será bandera discutida, generador de discordia, espada que divide y que juzga, y ella, María, se verá traspasada dolorosamente por la espada del juicio realizado en el sufrimiento de su Hijo Jesús. En el Nuevo Testamento se repite con frecuencia que la obediencia a Dios y el sufrimiento por la obediencia a Dios van unidos siempre. Por ejemplo, abrí el Evangelio y fíjate en Mateo capítulo 5, versículo 11. Se trata de una constante en el camino de la fe de María, pero también de nuestra fe. Ya Abraham tuvo que pasar por la oscuridad y la prueba para acreditar su fe. También María, modelo de creyentes, experimenta esa oscuridad en la que solo brillará la luz del Espíritu, la fe, su única guía hacia la luz definitiva. Ley y espíritu, letra por la que se expresa la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios contiene y transmite el Espíritu. Para que esa voluntad de Dios revelada y expresada en la Biblia cambie nuestro corazón, necesitamos abrirnos al Espíritu, como lo hizo María, que no entendía pero aceptaba, y viviendo y cumpliendo, quería que el Espíritu la ayude a purificarse y a renacer como una nueva creación. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y en este texto, al recibir tanta revelación de Dios, al cumplir con la ley, pero movida por el Espíritu, María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Dedicamos este encuentro en el día hermoso en que nos hemos enterado de la felicísima noticia de que el Santo Padre, Papa Francisco, ha nombrado a nuestro querido hermano, el Padre Jorge González, obispo auxiliar de La Plata. Nos alegramos porque lo conocemos y porque lo queremos, y rezamos junto a él para que la Virgen lo tome de su mano y lo ayude a responder muy bien, con todas sus hermosas cualidades, en esta misión que Dios a través de la Iglesia le ha encomendado.